¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana está con nosotros para la entrevista política Jorge Nieto, exministro de Cultura y exministro de Defensa. Paradójica transición de un cargo a otro y ahora, digamos, actor político en realidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Mario, ¿qué tal? Caso raro parece ser ese tránsito. De cultura a defensa. Aunque yo digo que sería más raro al revés. Ajá. Sí, sería mucho más raro al revés. Bien, ayer renunció finalmente el ministro Jorge Meléndez. Se demoró, demasiado Vizcarra en, digamos, talárselo. Sí, yo creo que había una lentitud y una morosidad excesiva, ¿no? Porque además, le costaba. Parece ser... Le costaba y le ha costado. Le costaba y le va a costar, ¿no? Sí. Porque parece ser que ya el señor tenía que haber renunciado cuando salió el tema de la información de su esposa. La madre de su hijo. La madre de su hijo. Sí. Ya eso era un motivo. Sí. Pero ahora esto ya es, pues, definitivo. Entonces, finalmente ha salido, aunque ha salido con una lentitud que le va a costar un poquito al gobierno. Da la imagen de un doble estándar para juzgar estas cosas de parte de Vizcarra, porque cuando existía Congreso y hubo ministros con problemas, se deshizo de ellos antes de que amaneciera, digamos, y en este caso no solo fue remolón, sino que hace 2 o 3 días decía, bueno, pero todavía no hay una acusación, cosa que no había ocurrido en alguno de los casos anteriores y por eso todavía no prescindo de él. Puede que la presencia o no del Congreso sea una causa, aunque quizás también haya que aunque quizás también haya que tomar en cuenta la cercanía o distancia del ministro inmiscuido en los temas que son motivo de sanción, ¿no? Pero en el caso del ministro, alguna vez y ahora de nuevo ministro de Transportes, el presidente tenía una cercanía estrecha ya entonces, y los problemas que surgieron hicieron que se deshiciera de él rápidamente. Ahora, sin Congreso, el ministro ha vuelto a su vieja... Lo cual nos lleva a un tema que es fundamental, que es, digamos, hay 4 meses que si se cumple el diseño constitucional... El ministro Trujillo estamos hablando, por supuesto, sí. Hay 4 meses en los cuales si se cumple el diseño constitucional, el presidente y el Ejecutivo en general queda sin control. Y yo creo que ahí se necesita una ley de desarrollo constitucional que en este tema, como en varios otros que hemos mostrado como vacíos por producto de que es una aplicación de una norma que ocurre en realidad por primera vez, se necesitarían llenar. Claro. Una ley de desarrollo constitucional que regule estas cosas, porque no es bueno tener... Se producen espontáneamente conductas como las que estamos describiendo, es decir, la circunstancia de que no hay quien fiscalice, digamos, orgánicamente, porque la prensa evidentemente es la que ha fiscalizado y ha desencadenado la renuncia de este ministro, se producen conductas como las que estamos describiendo. Claro, y se requiere entonces que ese vacío sea llenado. Y yo creo que al mismo tiempo, en ese tema y en otros, esto tiene que hacerse, ¿no? Como por ejemplo, ¿ante quién presenta el plan de trabajo de este nuevo gabinete? Han estado tratando de imaginarse. Yo creo que es una forma ¿no? Sí, yo creo que es una forma de llenar la ausencia de ese control, y entonces lo presentará ante la nación, que es, digamos, un ente muy real y al mismo tiempo muy etéreo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es un tema que tiene que ser encarado, y creo que el próximo Congreso ya tiene una tarea clarísima. Lo primero que tiene que hacer es revisar la aprobación del presupuesto por decreto de urgencia. Sin duda. Tiene que revisarlo y tiene que ser parte de su trabajo inicial. Ahora, todo esto de lo que venimos hablando es lo que sucede en una de las orillas, es decir, la orilla del Ejecutivo. La otra orilla, la del Legislativo, por el momento solamente existe como comisión permanente, pero en la de los partidos políticos, en la de aquellos que aspiran a estar en el próximo Congreso, ya comienzan a moverse las fichas en los distintos frentes. Por ejemplo, el APRA ha elegido autoridades accidentadamente este fin de semana. Por ejemplo, en un sector de la izquierda se ha producido una alianza que también ha generado desprendimientos importantes. ¿Qué impresión tienes tú de cómo se va configurando el escenario político
con miras a las elecciones de enero? Todos los partidos están ya concentrados en la campaña electoral. Los partidos, porque la gente todavía no está en eso. No, además la gente en general toma, digamos, los procesos electorales, les llama la atención el proceso electoral muy cercano ya al momento de votación, un mes antes, un mes y medio comienzan a mirar qué es lo que está pasando y qué opciones hay en juego. Pero creo que todos los partidos ya están colocados en el tema del asunto electoral. En nuestro caso, yo y el grupo que represento conversamos con algunas organizaciones para poder intervenir en este proceso electoral, como te había comentado la vez pasada, en las elecciones de 2020, pero a pesar de que avanzamos con un sector de un partido, un grupo de la dirigencia bastante bien, pues la aparición de liderazgos con prácticas pasadas nos ha llevado a inhibirnos del proceso. ¿Podemos saber de qué partido estás hablando? Preferiría dejarlo en el tintero. Solamente con uno han conversado. Al final quedamos conversando con uno. Hubieron cosas que no nos gustaron y entonces decidimos inhibirnos en este momento y pensar más bien, y estoy en el esfuerzo, vengo de Huancayo como parte de ese trabajo, estaba ahí el fin de semana, estamos en el esfuerzo de registrar un partido político, porque creo para el 2021. Para el 2021, porque creo que se va a requerir una fuerza política que al mismo tiempo que quiere producir cambios de verdad en el manejo de las cosas en el país, conserve todo aquello que se ha hecho bien y que no puede ser tirado. Y estas, termina. Como con el agua sucia de la bañera. Así es. Estas prácticas, digamos, de política inveterada a las que te refieres, tuvieron que ver con, por ejemplo, qué porción de la lista parlamentaria tenía este propio partido, en qué colocaciones, celos sencillamente porque había ya una dirigencia establecida y los recién venidos eran vistos como eso. Una visión de la política, ¿no es cierto? Uno tiene que, digamos, aceptar, si fuera el caso de esta persona en particular, uno tiene que aceptar, pues liderazgo que no tienen la limpieza ética que deberían, o prácticas que son ya absolutamente rebasadas por las circunstancias, ¿no? Entonces, mejor tomar distancia y hacer el esfuerzo serio para registrar un partido político, porque, como te digo, tú mencionabas el caso de la alianza de la señora Mendoza con el señor Cerrón. Yo creo que le ha costado mucho a ella 5 congresistas, además de muy buena calidad, que han hecho un buen trabajo en el Congreso desde la perspectiva cargos a los que se ha visto, digamos, la carta de la comunidad LGTBI diciendo usted se ha aliado con gente que desprecia nuestras vidas, es durísimo. Es muy fuerte. Entonces hay un tema de agenda que ha abandonado, que ha en todo caso puesto entre paréntesis o en cuestión, pero al mismo tiempo un poco parecido a la elección argentina. O sea, si te das cuenta, la agenda social está siendo puesta por un sector de la sociedad por encima de la agenda ética, porque es claro que las razones con las cuales la señora Kirchner ha sido acusada están sobre la mesa y no han sido dilucidadas. Ya, pero allá eso, el voto lo ha, vamos a decir, consagrado, porque han ganado las elecciones en primera vuelta. ¿Crees tú que eso puede ocurrir aquí también? Ya ocurrió en el pasado, ciertamente. Electoralmente no lo veo como una coalición poco viable, O sea, lo que ha habido es un desplazamiento de un sector de la izquierda hacia la izquierda, a la constitución de un frente de la izquierda provinciana, digámoslo así, ¿no? Y se ha desplazado de su vínculo con la izquierda más limeña, que tiene una agenda más compleja. Por asuntos, voy a decir, entre comillas, sofisticados. Claro, una agenda posmoderna, ¿no? En cambio, están eligiendo una agenda más social. Y creo que eso es un problema, y creo que el país no requeriría esa división, y que si se produce la división es porque la manera en la que se interpreta lo social es desde una mirada pues estatista, ¿no? Las simpatías del señor Cerrón por Maduro son notorias, claras. La dificultad que tuvo durante mucho tiempo la señora Mendoza para juzgar al régimen venezolano como una dictadura ahora, ¿no? También fue notoria. Creo que tú has escrito sobre eso. Sí. Entonces hay una elección de una manera de interpretar las cosas que electoralmente no creo que no sea muy deleznable, pero que adicionalmente, si se produce un conglomerado con otras fuerzas provincianas que están también actuando en el escenario político, podría ser complicado. Y por eso es más importante todavía la posibilidad de construir
una fuerza de centro, centro-izquierda, centro-derecha, hay que decirlo con toda claridad, que resuelva de fondo los problemas del país, que enfrente las circunstancias que nosotros tenemos, relevando la importancia de tener más mercado, de tener más competencia y de tener más inversión privada. Porque me parece que por ahí va el curso de las cosas, tanto aquí como, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? En donde se tiene que poner pareja la situación, la circunstancia, para que todos entremos a la competencia, todos tengamos acceso a los créditos, todos paguemos lo mismo por la luz o por los servicios, todos tengamos derecho a una buena jubilación de vejez en condiciones de igualdad. Para terminar con este asunto del frente de la nueva alianza de izquierda a la que aludes, está por supuesto el problema de aliarse con personas que opinan lo que han opinado, lo que ha opinado el señor Cerrón señaladamente. Está el problema de aliarse con esta misma persona que tiene una condena en 2 instancias por problemas de corrupción relacionados con su primera gestión en el gobierno regional de Junín. Está el problema también, en el caso de Juntos por el Perú, de ir con el partido y la inscripción de una persona que ha sido señalada por Barata como uno de los receptores de un apoyo financiero, sea o no el codinome Zipán el que le corresponde, y si uno atiende a las propias declaraciones de Verónica Mendoza a propósito de Humala o de Keiko Fujimori, que pasan por el mismo ojo de aguja, es decir, que se les ha atribuido contribuciones de ese origen, todo es contradictorio. Tú señalas, sin embargo, la posibilidad de que eso electoralmente rinda, con prescindencia de todas estas consideraciones. Pero es tan importante, son tan importantes estas fichas electoralmente, es decir, Junín es una región pequeña relativamente, no es que traiga una cantidad de votos importantes, y el Partido Humanista se retiró de las últimas elecciones generales. Sí, pero como lo hemos conversado en otras circunstancias, yo veo un espacio muy fuerte para una especie de extremismo de base étnica. Y quizás... ¿Tú ves a Dubiri sumándose, por ejemplo? Yo creo que hay sectores de la izquierda de otras regiones que podrían asomarse y quizás representar más fidedignamente ese sector. En el caso de Dubiri, a diferencia del señor Cerrón, el señor Dubiri, hay que decirlo, está detenido, está preso, por razones más bien políticas, es decir, produjo manifestaciones, se inventó una figura jurídica que es la de coautoría distante o algo así, que se parece a la de autoría inmediata, pero que en todo caso, en el caso del señor Cerrón, hay ahí una sanción por corrupción. Y yo creo que en cualquier circunstancia, si se produce esa aglomeración de todas las vertientes de esa izquierda provinciana, electoralmente... ¿Llegas a decir tú que Dubiri es un preso político? No, no llego a decir eso, él ha cometido aparente... Lo que sí es claro es que no se ha demostrado su relación directa con los hechos. Eso sí es claro. Y en ese sentido ahí hay un elemento que tiene que ser... Es claro que no es claro, dices. Es claro que no es claro, y por eso han inventado esta figura, no recuerdo exactamente la forma, pero es algo así como la... Perturbación... no, coautoría o algo así... autoría ejecutiva distante. Santos parece que va a ir por la libre, por la suya, digamos, no necesariamente a este punto de las cosas, ¿no? Pensando siempre en los gobiernos regionales, radicalizados y... No sé si no tenga que regresar sobre sus pasos y finalmente terminar en esa coalición, ¿no? ¿Y el Frente Amplio cómo juega? Evidentemente no va a ir con Nuevo Perú, esa es la gran ruptura que se produjo a principios de este periodo presidencial. ¿Cómo ves? ¿No lo ves con posibilidades de atrapar los votos que se le escapan por estos problemas? En todo caso, su punto de vista se ha fortalecido, porque de alguna manera ha evitado, digamos, estas contradicciones en la formulación de los discursos políticos, ¿no? Uno no puede convalidar ninguna corrupción por razones ideológicas, ninguna. O en todo caso, si lo hace, su discurso anticorrupción es bastante cuestionable, ¿no? Y creo que en eso tanto el líder del Frente Amplio como sus seguidores han mantenido cierta coherencia y consistencia con lo que están haciendo, y probablemente eso les dé un espacio también en el proceso electoral. En todo caso, y ha sido en nuestra decisión, tiene que ver también con estas circunstancias, yo creo que uno tiene que ser leal a sí mismo.
Bueno, finalmente claro. Eso es fundamental, que uno se pueda mirar al espejo y pueda estar contento. Porque eso además se trasunta, ¿no? Sí. Y que además luego probablemente tenga también posibilidad de tener éxitos electorales, pero eso ya dependerá de la sociedad. Uno no se puede andar maquillando para obtener no, eso es lo que no hay que hacer. Sí. Uno tiene que ser leal a sí mismo y actuar en consecuencia. ¿Cómo ves la situación del Partido Aprista, que ha elegido autoridades este fin de semana, pero que viene, digamos, con explosión tras explosión? Nava, lo que ha ocurrido ahora con Luciana León, también el congresista Velázquez Quisquén me parece que ha pedido suspensión de su militancia por razones parecidas a las que mencionábamos antes. Estas cosas pasaban en el APRA, ¿no es cierto? Siempre. Pero había un elemento de contención, que era el líder. Claro. En su momento, Víctor Raúl Haya de la Torre, de una manera y con una consistencia política y ética, y en su momento Alan García, que también tenía esa capacidad de contención de estos conflictos, ¿no? Sí. Hoy no hay liderazgo claro en el APRA, y eso me parece que hace más dramática la situación. Y creo que la va a hacer también con cara al proceso electoral, ¿no? ¿Tú crees que pueden estar en riesgo de no pasar la valla electoral? Pues habrá que ver qué lista configuran, pero si persisten en errores y si siguen teniendo una lectura que no tome en cuenta lo que la sociedad está pensando, la crítica que la sociedad está haciendo a cierta manera de encarar las cosas, los veo bastante complicados. Y además me parece que como hay dos procesos electorales para el Congreso con un año y pico de distancia, se la piensan dos veces los que quieren correr en el 20. Hay partidos que están guardándose lo que ellos entienden es lo mejor de su vidriera para después. Estaba leyendo, por ejemplo, que Marisol Perestello no va a postular por el Partido Popular Cristiano. Uno pensaría que es era una carta fija. Quizás tenga que ver con eso, quizás tenga que ver también con circunstancias personales. No, claro, ese es el caso aislado de ella, pero lo traía a colación como un ejemplo. Sí, o sea... Me imagino que puede ocurrir lo mismo. Lo cual nos debería llevar a hacerle un llamado al Jurado Nacional de Elecciones, porque en efecto no está claro quiénes pueden ser candidatos en el 20 y quiénes pueden ser candidatos en el 21. Yo creo que, digamos, si uno lee con atención, para mí está claro, pero no importa que para mí esté claro, debería estar claro para el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos acostumbran a pronunciarse sobre esto cuando los problemas les son colocados sobre la mesa. Creo que en este caso y en esta circunstancia quizás deberían revisar esa práctica y pronunciarse antes, de modo que todos los jugadores tengan claros qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Que está claro, ¿cuál es la claridad a la que aludes? O sea, yo pienso que si uno tiene una lectura literal de la ley, los actuales congresistas, los disueltos, podrían intervenir en este proceso electoral, pero no podrían intervenir en el del 21. Ajá. El 21 clarísimamente no, el 20 vamos a discutir. Creo que podrían, si uno se atiene a una decisión literal de la ley, con lo cual se arriesgarían a que la sanción política que han recibido con la disolución del Congreso política, tenga además una convalidación electoral. Pero claramente en el 21 no pueden participar, y claramente los que sean elegidos en el 20 tampoco podrán participar en el 21. A eso iba, a esta segunda consideración, el hecho de que dicen, mejor me guardo. Mejor me guardo, espero, porque son 5 años y no 1 año y medio, aunque este Congreso es muy importante. De hecho, pues hubiera sido importante poder estar, pero no en cualquier condición. Entonces, mejor es, en nuestro caso, reservarnos no por consideraciones tácticas o electorales, sino porque no hay que participar de cualquier modo, o como dice la ranchera, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. El vizcarrismo como opción política va luciendo cada vez menos atractiva, ¿no? Hemos visto que ha caído 5 puntos la aprobación. Pero está en 70%. No, sí, claro, pero las elecciones son en enero. Sí, vamos a ver cuánto... A razón de 5% de mes en mes, y además que también se traslada eso a una lista parlamentaria. Sí, no, sí. Y yo vengo de Huancayo, estuve ahí con el Colegio de Economistas de la ciudad, pero luego en una gira por comunidades del Valle, un espectacular valle, y uno lo que ve es la necesidad de la gente de que haya un acompañamiento a sus procesos de desarrollo, de inversión, de emprendimiento, y lo que uno encuentra es mucho vacío, mucho abandono. Y cuando uno mira las cifras, acabo de mirar el cuadro de cifras de inversión, por ejemplo, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, son muy malas.
O sea, creo que estamos por debajo del 20% en términos reales, 44% si uno toma transferencias y juegos, digamos, de desplazamiento de dineros vía los bancos, pero en términos de inversión creo que están por debajo del 20% y eso se nota y creo que ahí el gobierno está enfrentado a su peor enemigo, que es su propia capacidad y su propia competencia para desatar la inversión pública. Muy bien. Muchas gracias a Jorge Nieto por la entrevista. Nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.